Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos aquí en una nueva videoconferencia, en nuestro ciclo de videoconferencias. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del dolor en pacientes con mieloma. Nos acompaña la doctora Silvina Lupi y la doctora Maika Mateos, médicas anestesistas. Y por supuesto, la doctora Dorotea Fantur, como siempre. Dorotea, te doy la palabra. Gracias, Marian. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de disfrutar a dos maestras. Silvina Lupi por un lado, pero es bastante joven, pero a mi maestra Maika Mateos. Realmente con ella y al lado de ella aprendí muchas cosas y no solo tratar el dolor, sino realmente escuchar al paciente. Así que para nosotros va a ser realmente un gusto tenerlas y espero que ustedes también puedan aprovechar esto. No quiero dejar de, por supuesto, agradecer a Janssen que nos dé la posibilidad de hacer esta videoconferencia. Silvina, muchas gracias por estar y te invito a que charles. Bueno, a ver si logro esto. Perfecto, muy bien. Bueno, la idea es hablar del dolor en paciente con mieloma. Empezamos con algo bien general y da la casualidad que este año, después de 40 años, se ayornó la definición de dolor. Algo que me parece súper importante porque en la definición anterior no entraban todos aquellos pacientes que tenían alguna dificultad en la comunicación. Y lo que agrega son estos 6 puntos después de la definición en donde lo importante es que es una experiencia como tal, necesita conocimiento, que es personal, que es intransferible, que el dolor está influenciado por un montón de factores. No podemos dividirlo en el impulso nociceptivo y el dolor como fenómeno, no se pueden separar. El dolor va cambiando a lo largo de la vida de las personas, le va agregando capa de complejidad, ¿sí? Y en lo que agrega la definición de interesante es que el dolor es todo lo que el paciente dice que es. Y esto hay que respetarlo. Antaño, por ahí Maika y yo, lo que escuchábamos era que el dolor era lo que el paciente decía que era, pero aparte lo que uno pensaba que el paciente sentía también, uno como médico, uno como enfermero. Entonces fue cambiando la definición del dolor a lo largo del tiempo. Por otro lado, agrega que si bien tiene un componente adaptativo importante, el dolor muchas veces es negativo para el ser humano, sobre todo cuando es crónico. Lo dividimos básicamente en dolor agudo y crónico, y después por la patogenia, fíjense ustedes qué fácil que es de diferenciar en estas situaciones, una cefalea, una fractura, una quemadura, un dolor de tipo nervioso. La cosa se va complicando, a ver, ahí está. Se va complicando y en los últimos años agregamos este concepto de dolor nociplástico para todas aquellas entidades de dolor crónico. ¿Y esto por qué lo traigo a una charla de mieloma? Porque muchas veces los pacientes con mieloma pueden traer un dolor previo, ¿sí? Que no puedan controlar. Entonces vienen por el mieloma o por el otro dolor y tienen dificultad para manejarlo. Cada vez que vienen a la consulta, a los pacientes se los evalúan las 3 esferas, que son la intensidad del dolor, hacia dónde se irradia, qué lo alivia y qué lo calma, pero también todo aquello motivacional afectivo, o sea, las conductas aversivas, las conductas evitativas que el paciente tiene al dolor. Y la otra cuestión que hay que evaluar es todo lo que es de tradición, de cultura, que hay en relación al dolor y en definitiva qué es en profundidad lo que el paciente piensa que es ese dolor, que es la evaluación cognitiva final. A ver si puedo pasar. Ahí está. Por lo tanto, esto que acabamos de decir, en la consulta vamos a tratar de saber si este dolor es por la enfermedad, por el tratamiento, por una combinación de ambas.
qué tipo de dolor trae el paciente, si tiene dolor incidental, que es uno de los dolores más difíciles de tratar, cómo incide sobre el paciente y sobre la familia, cuál es el riesgo o el beneficio de tratar a este paciente que viene con dolor. A lo mejor la medicación que yo tengo para darle significa llevarlo a un riesgo mayor que el dolor que el paciente trae. Cómo influye todo lo psicológico, lo existencial, lo social y lo espiritual en el dolor que trae ese paciente, el sufrimiento que pueda llegar a presentar. Cuáles fueron los tratamientos previos, si respondió, si no respondió, si tuvo efectos adversos, por los cuales no tolera alguna medicación que yo tenga que indicarle, ¿sí? Si ese paciente tiene una personalidad excesivamente controladora o al revés, es una personalidad abierta, cuál es el pronóstico del paciente, cuál es la capacidad funcional, no es lo mismo un runner, un maratonista, que una persona que está postrada en la cama. Y por último, las comorbilidades que tenga el paciente que hagan que yo no pueda medicar con tal o cual droga, y las preferencias del paciente, que no es un tema menor. En la prevalencia del dolor, en un alto porcentaje de los casos, entre 20 y 50% de los pacientes tienen dolor, los pacientes que tienen cáncer tienen dolor. A medida que se acerca a estadio avanzado, puede haber dolor moderado a severo, fíjense que en un porcentaje alto, 80%. Puede haber dolor por los tratamientos antitumorales, 60%, y aún después de haberse curado, muchos pacientes continúan con dolor. En el mieloma, lo que presentan en general son dolores que son más comunes por la flebitis o por las invasiones, las funciones venosas repetidas, la mucositis, dolores articulares, dolores musculares, la neuralgia posherpética que se presenta seguidito, el dolor mandibular por los tratamientos con bifofonatos, los dolores por radioterapia y la neuropatía periférica que también vemos a veces. Y a pesar de haberse curado, muchos pacientes tienen dolor y limitaciones funcionales. La escalera analgésica de la OMS se las dejo para que la miden. Básicamente es para un dolor leve, un analgésico liviano, y para un dolor severo, un analgésico más potente con tratamientos invasivos para los dolores excruciantes o muy, muy intensos. En dolor agudo, la escalera la utilizamos al revés. Con respecto a los antiinflamatorios que nos llevamos hoy, no utilizarlo más de 7 días seguidos, en forma consecutiva, no está indicado para uso crónico, tienen efecto techo y producen complicaciones renales y gástricas que hay que tener en cuenta. Con respecto a los opioides, los analgésicos opioides, las drogas madres que ya seguramente conocen, el tramadol y la codeína, como débiles, y los potentes, la droga madre que es la morfina, en general no producen daño de órganos, sí producen efectos colaterales más marcados que los antiinflamatorios, las náuseas, los vómitos, los mareos, la sedación. Hay que estarle mucho más encima a los opioides. Y después tenemos toda una batería de analgésicos coadyuvantes para lo que es dolor neuropático, de los cuales tenemos antihiperalgésicos y anticonvulsivantes y antidepresivos como, como medicación para este tipo de dolor. Fíjense ustedes, clonidina, gabapentinoides, seguramente ya los conocen. El cannabis ingresa en esta familia de medicación, después si quieren profundizamos un poquito, y en los tratamientos integrales complementarios como la acupuntura, la terapia física, la rehabilitación, que no son temas como para dejar de lado, ya que forman parte del pilar del tratamiento. La vía oral es la vía de elección. ¿Y qué pasa cuando llega un paciente al consultorio y tengo que medicarlo con morfina? Y a pesar de que ya llevamos muchos años haciendo dolor, los mitos por opioides o por morfina siguen
siendo el pilar de la consulta. Si alguno tiene dudas o tiene temor, fíjense que esto forma parte del imaginario colectivo, en el imaginario individual todas estas preguntas forman parte de nuestra actividad diaria en dolor. Todas estas preguntas nos las hacen todos los días. Traten de hablar con su médico porque van a formar parte de una barrera para el uso de medicación. La vía oral es la vía de elección. Entre el 80 y el 90% de los pacientes que tienen cáncer controlan su dolor por vía oral. En general, el paciente con cáncer no tiene más riesgo de suicidio que el paciente que no. Y sí tienen más riesgo de suicidio todos aquellos pacientes que tienen el dolor muy mal controlado, así que hay que hacer un esfuerzo importante por medicar los pacientes de manera correcta. Rescato esta cita, estoy a solas con la idea del suicidio, por cuanto no me parece tremenda la idea del suicidio, sino le estoy a solas en este contexto de enfermedad, ¿no? Bueno, y esta es una pregunta que surge casi todo el tiempo en la consulta, y esto hay que desterrarlo. La administración de morfina está relacionada con la intensidad de dolor. Una vez que el dolor alivia y calma, la morfina la sacamos. La morfina y pasamos a analgésicos mucho más livianitos. Las barreras para el uso de analgésicos forman parte de nuestra actividad diaria. Sepan que el consumo de morfina es un indicador de calidad sanitaria en el cuidado de los pacientes, esto es en el mundo. Sigue siendo en el día de hoy esta situación. A veces tenemos que aumentar las dosis de morfina, ¿y esto por qué es? Porque el paciente progresa en su enfermedad o por ahí algunas situaciones de dolor no controlado como ansiedad, angustia, sufrimiento o sensación de dolor total. Pacientes que tienen alguna característica en particular que hace que la situación sea difícil, siempre hay que prestar particular atención en los pacientes jóvenes, por ejemplo. La afectación ósea es la clave en esta enfermedad, ¿sí? Muchas veces tenemos evidencia de enfermedad ósea en el momento del diagnóstico o a lo largo de la enfermedad. Y otras veces tenemos dolor de tipo difuso óseo por los factores estimulantes de colonia o por alguna situación en particular. ¿Dónde duele más? En el esqueleto axial, ¿sí? En la pelvis, ¿sí? En los hombros, en las caderas, ¿sí? Bueno, medicaciones habituales, si quieren después, cuando vayamos a las preguntas, profundizamos, pero mismo la medicación también puede producir dolor, es una fuente de dolor que vamos a tener que preguntar y repreguntar, porque muchas veces los pacientes no lo refieren. Entonces, medidas de cuidado y confort, lo más importante es encontrar la manera en que cada cerebro responde al dolor, y eso nos va a dar la clave para hacer un tratamiento individual para cada paciente. Y yo puse esta diapositiva para terminar, porque el enojo, el pánico y la sensación de encierro o de no tener escapatoria en todas las enfermedades, no solamente en mieloma, en todas las enfermedades. Directamente, si tenemos un amigo, un profesional, una pareja, una familia que nos dé la mano y nos lleve con una mirada positiva, va a hacer que el viaje sea un poquitito más placentero. Bueno, es todo. Si quieren, vamos a las preguntas. En función de lo que se habló la otra vez en la última reunión de pacientes, que también estaba Dorotea, surgió mucho el tema de cómo evitar el padecer el dolor en el momento de la punción de la médula ósea e inclusive los días posteriores. Sí. Maika, ¿querés contestar? ¿Contesto yo? Como quieras. No, contestá vos porque ya es muy completo lo tuyo. Ya es muy poquito lo que después tengo que agregar.
Al ser un dolor agudo, la punción, yo creo que la clave es el anestésico local en el momento de la punción. Poner una muy buena dosis de anestésico local en el momento de la punción. Si manejamos, eso es para nosotros entre los médicos, si manejamos anestésicos locales de larga duración como bupivacaína, mejor. Si no, una muy buena dosis de anestésico local es la clave, y que el paciente, si puede, se tome un antiinflamatorio antes de la punción. Esto a veces se puede, a veces no. El dolor de la punción persiste algunos días, no es un dolor que molesta más que duele tanto, es molesto, depende de dónde se haga la punción, si es external, si es en cresta ilíaca. La cresta ilíaca a veces persiste más allá de los 10 días. ¿No, Doro? Bueno. La otra, nada. la otra- no, Maika, yo ¿qué lo vas a decir? No, lo que iba a agregar, Silvi, es que como las punciones son reiteradas, por ahí midiendo un poquito, valorando, mejor dicho, un poquito el estado de ansiedad o de preocupación, el bajar la montaña de ansiedad, yo creo que ayuda a lo mejor con un miorelajante, con un sedante, me Una parece preparación previa. me parece que ayuda junto con el analgésico, antes. El acceso a la anestesia general para una punción, ¿qué opinan de eso? Para mí es Para los gastar niños, para la gente adulta a veces es como mucho, pero todo depende, es esto que hablábamos del dolor hoy, el dolor es individual, es personal, intransferible, y a veces es necesario porque el paciente no lo tolera. En general, la punción debería tolerarse. Bien. Pero, Sí, yo puedo agregar, bueno, creo que hice 2 punciones nada más en mi vida. Bueno, no es cierto. Sí, siempre cuando viene un paciente a la mañana, yo hago los miércoles, le digo, bueno, cuidado porque esta es la primera que voy a hacer en mi vida. Y entonces el paciente, yo creo que este punto que dijo Maika es muy importante. Quizás nosotros no lo tenemos tan en cuenta cuando hacemos la indicación, ¿no? Pero creo que quizás si uno se tomara algo como para bajar un poquito la angustia, porque no es solo el dolor de la punción, sino es el dolor de lo que significa la punción. de lo que significa. Exacto. Entonces, me parece que ahí está el punto. Y hay pacientes que en realidad, bueno, lo único que quieren es que me duerman. Yo creo que es muy respetable. Si el paciente quiere una anestesia total, yo creo que es respetable. Perfecto. Es verdad que hay diferentes... Sí, Maika, perdona. No, digo una cosita más. Respecto a la sedación, que yo lo dije así medio rápidamente, pero a veces hay que empezar el día anterior, porque, por ejemplo, la primera pregunta que yo le haría es, ¿durmió bien anoche? Entonces, si uno asegura, porque no se olviden que les viene trabajando mucho esa situación. Y también respecto a la anestesia general, participo con Lupi. Yo en general diría que un paciente que está tan preocupado porque es el devenir también del resultado de esa punción, si quiere la anestesia general con todos los recaudos del caso y teniendo una buena valoración preanestesiológica, podría ser perfectamente. Bien. Con respecto a los umbrales del dolor, ¿son diferentes según las personas? ¿A qué depende? O sea, ¿de qué depende que una persona ante la misma práctica, o sea, una función, unas sufran dolor, otras no, más allá de la cabeza, ¿no? No, miles de factores, por eso yo lo pasé muy rápido, pero influyen los factores culturales, los factores sociales, los aspectos religiosos, todo lo que es tradición que trae el paciente y su entorno y su familia, y experiencia dolorosa tras experiencia dolorosa a lo largo de la vida. Uno nace con una intensidad máxima del dolor,
pero el hecho de ir pasando dolor tras dolor tras dolor, uno lo va haciendo como una experiencia más compleja. Cada umbral es totalmente diferente, intransferible, personal, hasta intimista, es algo íntimo la experiencia dolorosa como tal. Belén pregunta, dice que su marido terminó 6 ciclos de quimio y están esperando los resultados para ver cómo siguen, pero que está con dolor en la planta de los pies y pregunta si hay algo que se pueda hacer para aliviar este tipo de dolores. ¿Le contesto, Maika, o querés contestar? Porque está relacionado con la quimioterapia, supongo, creo. Sí, Maika. Pero no, hacelo. Decilo No, vos sí, perdóname. No, sí, seguramente que como el paciente recibió bortezomib, Claro. uno de los eventos adversos del bortezomib es la polineuropatía. Y la polineuropatía empieza por esto, como dice, me quema la planta de los pies. Para eso llamamos a la doctora Lupi o a la doctora Mateo para que nos ayuden en la medicación de estos pacientes. Sí. En general, tengo entendido, decime vos si no es así, Dorotea, que en general la gran mayoría de los pacientes presenta una neuropatía de intensidad entre leve y moderada. Que vos hayas requerido suspender el bortezomib, ¿has tenido muchos pacientes? Porque estadísticamente... No, pero hay pacientes que tenemos que bajarles la dosis. Que hay que bajarle la dosis, claro. Porque estamos muy atentos a esto, porque bueno, esto hace a la calidad de vida, ¿no? Entonces, claro, que esto es muy importante. En general se maneja bastante bien con antineuropáticos este dolor, presentan buena respuesta. Todos los pacientes que hemos visto con Maika presentan muy buena respuesta médica, la batería de medicación antineuropática. Sí, Maika, ¿qué vas a decir? No, que lo que pasa algunas veces, reforzando esa idea de cómo es el dolor y cómo afecta a todo, es que de un momento a otro el paciente está con esa molestia en la planta y supongo que por ahí percibe, este es un dolor que se ha instalado y se quiere quedar acá. Entonces, eso también hay que verlo porque eso genera bronca, genera toda una serie de situaciones y que yo creo que hay que acompañarlo, donde es necesario que el paciente se vaya expresando cada vez más, porque él ha comprendido una cantidad de cosas de su enfermedad y el tratamiento del dolor, pero esto es como que no lo puede, digamos, administrar, esta novedad de la planta de los pies. No sé si me entiende. En referencia a esto, me parece que es más de lo mismo, corríjanme si no es así. Otra paciente nos dice que siente como bolitas en el muslo y en los pies siente como quemaduras. Es más de lo mismo, ¿no? De lo que están hablando. Sí, neuropatía periférica por quimioterapia, sí. Sí, señora. Después, Hugo nos pregunta si es real la adicción a los analgésicos. Sí, pero cuando se toman desde el punto de vista recreativo. O sea, en general, todos los opioides, cuando uno los toma en forma continuada, sin descanso, durante varios meses, producen dependencia, ¿sí? Cuando uno los recibe por dolor, esta situación no se da, o se da en un ínfimo porcentaje de los casos. En dolor por cáncer, menos que menos. Sí lo estamos viendo y por eso están tan denostados los opioides. Ustedes donde abran y lean van a ver que ahora son el demonio. Es porque en otros países se indican muy a mano suelta para lo que es dolor crónico no oncológico. Una lumbalgia, una fibromialgia, una cefalea, un dolor de muela y te dan una caja así de medicación que para nosotros en general, para Latinoamérica, esto no es así. Ahora en dolor oncológico la situación es diferente, por esto que hablamos de la escalera de la OMS. Para dolor intenso, analgésicos potentes, y para dolores menos intensos, analgésicos livianos. No tenemos tan facilitada la prescripción y la dispensación de medicación.
la cosa es más complicada. Y en general se hace un perfil de personalidad del paciente, se hace un perfil de la enfermedad del paciente y se hace un perfil de la medicación que vamos a indicar. Todo esto se habla en la consulta. ¿Sí? Sí, perfecto. María Alejandra pregunta qué diferencia hay entre una sedación y una anestesia local. ¿Las punciones siempre son en consultorio externo? ¿Habría que cambiar el lugar? Para una anestesia No. general, sin lugar a duda. Para la sedación, si está bien pautada, no. Para mí, por lo menos. Bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los antineuropáticos? Por eso dejé en las diapositivas medicación para dolor neuropático, tenemos antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿sí? Y antihiperalgésicos, ¿sí? Las drogas madre de cada una de estas familias son amitriptilina, pregabalina, gabapentin y carbamazepina, por ejemplo, dentro de los anticonvulsivantes. Pero esas son las drogas madre. Después hay un montón de medicación que si no va a la primera, tenemos que rotarlo. El dolor neuropático es bastante difícil de manejar y requiere bastantes cambios. Bueno, y para ir terminando la pregunta, que cuando estuvieron presencialmente las bombardearon con esa pregunta, que es, ¿qué opinan del uso del aceite de cannabis para el tratamiento del dolor? ¿Leyeron el diario hoy? La pregunta vino por mail un par de días antes, pero bueno. No, yo le digo, mirá lo que es la casualidad. Hoy salió en el diario que va a haber una nueva legislación en relación a esto para la dispensación por farmacia, para el autocultivo, pero es más en relación a la epilepsia refractaria o situaciones de uso compasivo, que es lo que tenemos autorizado actualmente. Vieron que la ANMAT, los que tienen permitido actualmente el cultivo son el INTA y el ANMAT. Sí. Para estas situaciones, dolor oncológico terminal o epilepsia refractaria. El cannabis está bastante controvertido, no se consigue legalmente en Argentina, ¿sí? Salvo algunas escasas situaciones, y se le ve algunas indicaciones en dolor, por ejemplo, en neuropatías periféricas. Lo que se vio es que mejoraría el humor y el sueño, y estos dolores neuropáticos periféricos, ¿sí? No habría, hay un articulito recién salido del horno que después de las diapositivas lo iba a poner, pero que en dolor postoperatorio no, en grandes series de pacientes no arrojó resultados beneficiosos. Es más, produce más efectos colaterales que beneficios. Así que, bueno, faltan estudios en relación al cannabis. Está como muy popularizado, el 60% de los pacientes que vienen al consultorio de dolor ya lo viene tomando, y es muy difícil sacar lo que sirve de lo que no sirve, los efectos colaterales de los beneficios. En general tenemos beneficios leves. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y para ir cerrando, antes de darle la palabra final a la doctora Dorotea, yo me quiero quedar con la frase esa que estaba en la diapositiva, que dice, estoy a solas con la idea del suicidio, pero que vos remarcaste muy bien el estoy a solas, que lo terrible no es el suicidio, sino estar solos y no poder apoyarse en alguien o en alguienes. Para eso aprovechamos para decir, tomando esa frase, que traten de buscar siempre apoyo y que, bueno, la fundación de alguna manera también está para eso. Dorotea, te dejé servido así, mira, en bandija, para que hable. ¿Qué quiere decir algo, Maika? Maika. No, que justamente para remarcar todo lo que dijo Lupi, lo que estás diciendo vos, que hay a veces pequeñísimas cosas
que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un tratamiento de dolor que uno ve que el paciente no anda, no funciona, siempre queja, porque hay un síntoma que a veces en consultorio nos cuesta detectar. Hay pacientes que lo guardan muy bien, que es la bronca. Porque el sentimiento de bronca muchas veces es difícil gerenciarlo, porque le rompe cierta armonía que ha logrado a veces el paciente. Y digo, 3 tipos de bronca, pero bien caseras. Una que es el que lo reprime, porque no puede modificar con ninguna habilidad estos sentimientos. Tapa el problema y algún tiempo después aparece forma de culpa, de pesar, de amargura, de irritabilidad. Y eso no se imagina lo que influyen para poner una droga o sacarla o para saber realmente qué le pasa, una vez que uno ha detectado otras cosas. Otros los ponen afuera, encuentran siempre un chivo emisario, la culpa la tiene Lupi, la culpa la tiene el camillero, la culpa la tiene, qué sé yo, la culpa la tiene alguien, la cuarentena, no sé. Pero eso, por un lado, le sirve bien porque es un desahogo, pero hay desahogos descontrolados. Y esos desahogos descontrolados son los que hay que controlar. Que no se necesitan a veces de un especializado siempre y cuando, digamos, se logre una buena aproximación. Y el último es el control que tiene de uno mismo de la bronca, que generalmente la ha logrado en su vida el controlar, y sobre todo cuando le surgió la enfermedad y le apareció el dolor, en algún momento se puso frente al dolor como si fuera, no es exacto, otra persona. ¿Qué quiero decir? Lo miró al dolor, él entendía lo que le decía la doctora Fan, lo que le decía la doctora Lupi, lo que le decía todo esto, lo entendía todo perfectamente bien, pero no lo encajaba dentro del mismo. Entonces, ese que se pone afuera, ese puede controlar mejor el dolor. Y también lo puede verbalizar también. Pero más de una vez también ahí puede necesitar una ayuda de cualquiera de los del grupo o de la familia o de alguien que él confía. Pero yo tengo muy en cuenta la bronca porque pongo estos 2 ejemplos nomás. Un paciente no le lograba para nada controlarle el dolor en determinados momentos y días. Les parecerá chiste, pero ese paciente tenía un cáncer y se descompensaba cuando pensaba que Boca iba a perder. Así como se los digo. O sea, que costó muchísimo, porque se hicieron numerosas consultas. Y otros, en cambio, que realmente no. Guardaron tanto el tratar de hacer las cosas ellos o demás, que se sobrevaloraron y hubo un momento que se cayeron, por decir así. Pero todo eso, lo que les quiero decir que en la práctica nos costaba ubicar, no sé si Lupi estás de acuerdo, ¿qué ponemos, qué sacamos, pero qué fue esto, qué fue el otro? Eso les quería. Sí. Hay dolores que son imposibles de controlar. Sí. Pasa mucho en la gente joven. Pasa claro, pero digo, vos, es una experiencia tan amplia, tan global, tan amplia, moviliza tan todo, que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, más que médica parece una maestra, ¿no? sí. Por suerte la tenemos a Doro, que nos da la manito para nos lleve la mano. Tal cual. Bueno, esto una vez más demuestra que tenemos que trabajar como un equipo y Así que, es. bueno, cada uno de nosotros es un individuo que necesita apoyo realmente desde muchos lados, ¿no? Y bueno, creo que también no solamente el apoyo médico, sino el apoyo de la familia y, como dijo Mariana, acá como fundación estamos todos nosotros como para darles una mano, que creemos y esperamos poder dárselas por mucho tiempo. Muchísimas gracias y muchas gracias, doctora Mateos y doctora Lupi, por habernos acompañado. Gracias, Mariana. Gracias a todas. Adiós. Adiós. Mariana,